expresidente fue nuevamente elegido. Y sería bueno para nosotros detenernos un momento y ver qué, qué consecuencias puede tener para nosotros y para el mundo en cuanto a la profecía, consecuencias proféticas. Él tiene muy buenas intenciones para con los Estados Unidos, tiene muy buenas intenciones para el mundo, pero hay situaciones, hay asuntos que están ocurriendo detrás de las bambalinas con el mundo religioso en los Estados Unidos que son para nosotros son alarmas. Al estudiar lo que vamos a ver hoy, hemos de siempre mantener en mente que es Dios el que tiene los eventos del mundo en sus manos y que Él es el que permite y el que no permite que la profecía avance. Pero si Dios permite que ocurran cosas, entonces con Trump estamos muy cerca a que se cumplan aspectos de la profecía de Apocalipsis capítulo 13. Hay un plan mundial para el próximo año y hay un plan para los Estados Unidos. Los líderes religiosos de los Estados Unidos han formulado un plan para el próximo año para traer a América de vuelta a Dios. Y eso, por supuesto, tiene que despertar en nosotros alarmas porque sabemos de que va a ser exactamente lo que va a ocurrir. El pueblo va a ejercer en los Estados Unidos influencia sobre el gobierno para que el gobierno actúe en favor de las iglesias. Entonces, hay dos aspectos que quiero ver. Uno, ¿qué es lo que determina que el rollo profético se mueva? Y eso nosotros vemos en varios lugares. Vamos al libro de Génesis. Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. En los versículos 1 en adelante dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Entonces, antes que vengan las declaraciones en el libro de Génesis en cuanto a la maldad de la tierra, y que Dios vio que la tierra estaba corrupta, que todos los pensamientos de los hombres eran de continuamente al mal y que estaba llena de violencia, el libro de Génesis nos muestra la situación de la iglesia. La iglesia, antes de que viniera el diluvio, se había comprometido con las mujeres del mundo. Había habido una relación ilícita, había una unión ilícita. Y fue eso lo que llevó a Dios a determinar el fin del mundo. Entonces, Génesis 10 nos muestra que el punto pivotal de la profecía es la iglesia, siempre es la iglesia. Los otros eventos que han de ocurrir proféticamente siempre están um, asociados con lo que está ocurriendo dentro de la iglesia. En el libro de Mateo, en el capítulo 24, Mateo capítulo 24, desde los versículos 9 al versículo 15 o versículo 14, nos muestra lo que estará ocurriendo dentro de la iglesia. Los versículos 4 al 8 es los señales en el mundo. Los versículos 9 al 13 o 14 es los versículos dentro de la iglesia.
que van a haber dos movimientos dentro de la iglesia. Y los versículos 15 en adelante es el resultado de aquello, resultado de lo que ocurrirá dentro de la iglesia. Dice el versículo 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Entonces, hasta el versículo 4, el mundo no tenía problema con la iglesia, no la perseguía. Están ocurriendo las guerras, los rumores de guerra, hay gran engaño en el mundo, hay hambrunas, pero el mundo no ve razón para perseguir a la iglesia. Pero en el versículo 9 dice, y os entregarán, literalmente el griego dice, y os traicionarán a tribulación. Y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Entonces viene un momento, viene un cambio en la actitud de la comunidad hacia el pueblo de Dios. Hasta hay un momento en el cual no ven razón para perseguir al pueblo de Dios. Y luego llega un momento en el cual el pueblo de Dios es perseguido, es odiado y es traicionado. Entonces, la pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué ocurre eso? Y la clave de eso, en el versículo 9, al fin del versículo 9 dice, por causa de mi nombre. Algo ocurre dentro de la iglesia que el nombre de Dios, el nombre de Cristo, se forma. El nombre siempre es el carácter, es carácter lo que determina el nombre de Jesús, es su carácter. Entonces la iglesia perfecciona o recibe aquel carácter maravilloso y el mundo ahora la odia. Pero dentro de la iglesia van a haber ocurrido cosas bien terribles. Miren, el versículo 10 dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Eso es dentro de la iglesia. Eso ahora ya el Señor Jesús no está hablando afuera, sino que ahora está hablando dentro. Viene un reavivamiento. El reavivamiento causa entonces que el pueblo de Dios reciba el carácter de Cristo. Eso es lo que nosotros llamamos la lluvia temprana. Y luego, como resultado de este gran movimiento, viene la lluvia tardía, que es el sellamiento. ¿Qué se sella? Se sella el carácter de Cristo, ya no se puede perder. El pueblo de Dios es sellado en la verdad, dice la hermana de White. Entonces, pero dentro de la iglesia, el Señor Jesús ahora nos muestra lo que está ocurriendo dentro de la iglesia. Dice que muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Entonces ocurre una división dentro de la iglesia. La iglesia se divide, podríamos decir, en dos grandes grupos. Hay unos que reciben el carácter de Cristo, que son reavivados, que reciben la bendición celestial del Espíritu Santo. Y hay otros que no son así, que son engañados, ya sea por falsas doctrinas, por problemas internos, y porque se les enfría el amor. Entonces eso es lo que nosotros llamamos el zarandeo. Dentro de la iglesia ocurre un tremendo zarandeo. Va a ser como un terremoto sísmico, pero inmenso. Todo lo que pueda ser sacado va a salir volando. Solo aquello va a quedar, aquellos que perseveren hasta el fin. ¿Y quiénes son los que perseveran hasta el fin? Aquellos que han recibido la bendición del Espíritu Santo y que están desarrollando el carácter de Cristo y en cuya experiencia se desarrolla la imagen de Jesús. Ellos son los que perseveran hasta el fin. Entonces, antes de que el Señor pueda permitir que ocurran los eventos finales, porque luego dicen, miren el resultado del versículo 14, entonces será predicado este evangelio del reino a todas las naciones y luego vendrá el fin. Entonces la predicación del evangelio a todo el mundo está en contingente del reavivamiento de la iglesia. Y luego, el versículo 15,
habla del levantamiento de la abominación desoladora, que es la resurrección del papado, del rey del norte, de esta triple unión del papado, el protestantismo apóstata y unido al espiritismo. Ese es el versículo 15. Y luego dice del versículo 15 que hay que escapar porque viene tribulación como que nunca fue desde que se vio, desde que el mundo existió. Entonces ahí el Señor nos muestra una cronología de los eventos. Antes de que el Señor permita que se levante la abominación desoladora, ah, el pueblo de Dios tiene que ser reavivado y ha de pasar por una experiencia terrible de zarandeo, y la abominación desoladora se levanta como reacción al reavivamiento del pueblo de Dios y a la predicación poderosa del Evangelio a todo el mundo. Se levanta para destruir y perseguir al pueblo de Dios. Entonces, en el versículo 9 y el versículo 15 van juntos. Los versículos 10 al 13 son explicación. El Señor está explicando lo que está ocurriendo, cómo va a ser la situación dentro de la iglesia antes de que se predique el Evangelio a todo el mundo, antes de que se levante la abominación desoladora. Va a haber, miren, veámoslo, los versículos, el versículo 10 dice, muchos tropezarán o caerán, entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Sí, la iglesia va a estar dividida, Va a haber aborrecimiento los unos de los otros. Versículo 11, muchos falsos profetas se levantarán. La palabra profeta no quiere decir solamente de que se llaman profetas, sino que son personas que dicen hablar por Dios. Y pueden ser pastores, pueden ser profesores, pueden ser teólogos, pueden ser gente laica que se levantan y proclaman tener un mensaje divino, lo que muchas veces dentro de la iglesia se llama la nueva luz. Tenemos nueva luz. ¿Y cuánto de eso está ocurriendo entre nuestras filas ahora? Hay todo tipo de vientos de doctrinas. Está soplando sobre nosotros. Que el antitrinitarianismo, que la tierra plana, ¿cómo se llama? El asunto de los 1290 días, 1335 días. ¿Cuánta confusión hay ahora? Pero por todos lados maestros diciendo, nueva luz, nueva luz, nueva luz. Y dice que el resultado del ministerio de estos profetas, eso dentro del conservativismo, dentro del liberalismo, porque la iglesia está dividida en dos grandes grupos, conservadores y liberales. Dentro del liberalismo, por supuesto, está la negación del espíritu de profecía, la autoridad del espíritu de profecía, la ordenación de las mujeres, la introducción de cultos, tipos de cultos falsos, y así. Tanto hay dentro de la iglesia, en este momento está ocurriendo, hay para todos los gustos. Hay para todos los gustos. Algo como que como yo nací, crecí adventista, nunca había visto lo que se está viendo ahora, incluso dentro de Australia. A nivel mundial ahora se está viendo esta gran división que está ocurriendo. Y luego dice que el producto de todo esto, de estas falsas enseñanzas, de viento de doctrinas, falsos profetas, dice el versículo 12, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La multiplicación de la maldad, esa palabra maldad es la palabra violación de la ley. Así que por multiplicarse la violación de la ley, y esto está hablando dentro del pueblo remanente, el amor de muchos se enfriará. Así que aquí tenemos un sistema de apostasía increíble, porque hay, por un lado, está el sistema de apostasía por desobediencia, por liberalismo, por hacer lo que se quiera dentro de la iglesia, se permite todo, se cierran los ojos a todo, y en el otro lado está por producto de esto, se enfría el amor, hay desánimo y se abandonan las filas. Entonces, Satanás tiene un engaño para todos. Por eso nosotros cuando hemos estudiado estos textos, yo les digo, apriétense los cinturones, tengan una relación profunda con el Señor, han de conocer lo que creemos como pueblo de Dios y no aceptar nada que se oponga a aquello. Y hay que apretarse los cinturones porque la situación dentro de la iglesia
no va a ponerse mejor. Hasta que el zarandeo haga su labor, la situación dentro de la iglesia no se va a poner mejor. Todas las profecías que nosotros en el Antiguo como en el Nuevo Testamento vemos en cuanto al remanente, todas las profecías nos muestran al remanente en problemas. El remanente nunca en el libro, en la Biblia, el remanente nunca es visto como un pueblo perfecto hasta que es la iglesia victoriosa. Y tristemente tenemos ministerios enteros que lo único que se dedican es a sacar los trapos al aire, a publicar al mundo lo que está ocurriendo dentro de la iglesia. Nunca fue el propósito de Dios que se hiciera eso. Así que esto, entonces, claramente el libro de Mateo nos muestra que antes de que Dios permita que se levanten los últimos poderes, la última unión, que van a perseguir a la iglesia tiene que pasar por la experiencia de arrebatamiento y zarandeo para prepararla, porque si Dios permite que se levanten nuestros enemigos a atacarnos en la situación que estamos ahora, nadie se salva. Nadie se salva. Dios nos ha de preparar, Él ha de derramar su poder sobre nosotros para que la iglesia esté lista. Así que realmente la parte clave de los eventos finales es la iglesia, es el pueblo de Dios, el pueblo remanente, lo que ocurre dentro del pueblo de Dios. Mientras la iglesia no experimente el reavivamiento maravilloso que Dios ha prometido, Dios no puede permitir que los eventos finales vengan sobre nosotros. Así que la iglesia, como pueblo, nosotros estamos deteniendo. Y cuando yo hablo de la iglesia, no estoy hablando de la organización, estoy hablando de todos nosotros, todos nosotros. Cuando hablamos de iglesia, no hablamos de que el presidente de la conferencia, el presidente de la unión o el presidente de la conferencia general, ellos son parte de la iglesia. Cuando hablamos de la iglesia y que la iglesia está en problemas, todos nosotros conformamos la iglesia. Así que no hay que apuntar dedos a otro, hay que apuntar los dedos a uno. Porque esa es la realidad. Todos nosotros somos parte del remanente. Y el remanente está en problema. Apocalipsis capítulo 3 nos muestra al remanente como la Odisea, a un pueblo que se cree rico, enriquecido, no tiene necesidad de nada y sin embargo no sabe, dice el Señor, que eres ciego, pobre, miserable, desventurado, desnudo. Entonces el Señor Jesús está fuera de nuestra relación. Entonces Dios está deteniendo los vientos a través de sus ángeles, Apocalipsis capítulo 7, hasta que tenga un pueblo para que pueda ser sellado. Hasta que el pueblo, Dios no tenga un pueblo que pueda ser sellado, los ángeles van a continuar deteniendo los vientos, porque si Dios no tiene un pueblo que pueda ser sellado, Dios perdería, porque Dios tiene que tener a un pueblo sellado que va a serle fiel en el peor momento de la historia de este mundo. Es parte del plan de la redención. Es parte de la vindicación del carácter de Dios. Así que eso es importantísimo. Todas las profecías nos muestran del remanente, nos muestran la situación del remanente y nos muestran el reavivamiento del remanente. Vamos a ver una de ellas. Esto lo hemos estudiado en detalle antes, pero vamos al libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 37. El valle de los huesos. El valle de los huesos. Versículo 1 en adelante. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán esos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová.
Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y he aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vieron y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Así que, ¿quién representa estos huesos? El versículo 11 nos dice que representan a Israel. ¿Pero a cuál Israel? ¿Al Israel literal o al Israel espiritual? Bueno, esta profecía nunca se cumplió con el Israel literal. Entonces se ha de cumplir con el Israel espiritual. En el versículo 1 tenemos algunos símbolos que nos ayudan a entender el contexto de cuando esta visión se lleva a cabo. El versículo 1 dice, la mano de Jehová vino sobre mí, me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle. La palabra valle se refiere, por supuesto, a un lugar que está entre montañas, pero en el libro de Joel se nos muestra que el valle es un lugar de juicio. Mira, vamos al libro de Joel, el capítulo 3. Para aquellos que no han hecho este estudio, lo vamos a hacer de nuevo, un poquito. Capítulo 3, el versículo 1 y 2 dice, porque aquí que en aquellos días y en aquel tiempo que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y los haré descender al valle de Josafat. Y allí entraré en juicio con ellos a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Entonces el juicio, el valle es símbolo de juicio. Así que aquí tenemos un pueblo, los huesos, que están secos y están habitando en el valle. ¿Cuándo están habitando ellos? Están habitando en el tiempo del juicio. En el tiempo de juicio. Es interesante porque Ezequiel 37 es el compañero del valle del mensaje a la Odisea, porque el mensaje a la Odisea, la palabra Odisea, quiere decir el pueblo del juicio. Bueno, aquí es exactamente lo mismo. Los huesos son el pueblo del juicio, son la Odisea, la iglesia adventista del séptimo día. ¿Y cuál es la visión? La visión muestra que están sequitos, son huesos, y están dispersos por el valle y están secos. ¿Qué quiere decir que están secos? Que están muertos, y que están muertos, ya han estado muertos hace mucho tiempo. Y están dispersos, están desunidos. La situación es precaria. Cuando Dios le pregunta a Ezequiel, ¿pueden estos huesos vivir? Ezequiel no le dice ni sí ni no. Le dice, Señor, tú sabes. Porque es imposible que un hueso vuelva a vivir. Para el poder humano no hay posibilidad de hacer vivir a un hueso. Un hueso, imagínate. ¿Cuándo fue la última vez que tú viste que un hueso volvió a la vida? Es imposible. Entonces, esta es una de las visiones que muestra la situación precaria del remanente. Somos un pueblo, como dice la hermana de White, muertos en delitos y pecados. Entonces, ¿qué toma? Cuando uno mira la historia del mundo, uno se da cuenta que cada vez que el pueblo de Dios llegó a esta situación, no había sanidad. Pero Dios va a hacer una obra distinta con su pueblo en las últimas horas. Y ahí es donde viene la visión de la resurrección de los huesos. Antes que los huesos resuciten, Dios tiene que hacer una obra con ellos. Si tú te das cuenta en la lectura, vimos que hay una obra la obra de resurrección une dos acciones divinas en favor de los huesos. Hay dos profecías en esta. Está la primera profecía que manda a los huesos que sean revestidos de músculos, de nervios,
Y lo vemos, mire, claramente, el Señor le da la orden a Ezequiel que profetice. Y tiene dos profecías que dar. Mira, la primera dice, versículo 4: profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. ¿Cómo puede un hueso seco oír? Dice la hermana de Guay que están muertos, pero no están tan muertos que no pueden oír. Oír. Bueno, es un acto divino. Dios los capacita para que escuchen su palabra. Oíd dice, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Ahí está la profecía, ahí está el resumen de lo que Dios desea hacer. Enviar espíritu y que vivan, que sean un pueblo que estaba muerto, pero que ahora lleguen a ser un pueblo viviente. Entonces ahora viene la primera parte de la profecía: y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carnes y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Así que el versículo 7, Ezequiel profetiza. Dice, profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y he aquí un temblor. Interesante. Y los huesos, dice, se juntaron hueso con su hueso. Qué interesante, ¿no? Así que lo primero que hace es interesante. A mí me gusta mucho el cuadro que presenta aquí porque Ezequiel está actuando simplemente por fe en obediencia a la palabra de Dios. Él no está actuando por lo que él ve, por la evidencia de sus ojos, porque la evidencia de sus ojos testifica que lo que Dios le está diciendo no tiene sentido. Él simplemente profetiza por lo que Dios le ha ordenado profetizar, no por lo que sus ojos ven. Hay muchos, ¿no?, que al ver la situación de nuestra iglesia en este momento están diciendo la iglesia se volvió en Babilonia, hay que salir, hay que hacer tener culto en nuestras propias casas, que ya la iglesia apostató, o otros no, que la iglesia ya está muy anticuada, tenemos que tener cultos distintos, tenemos que traer vida. Hay dos movimientos, pero todos llaman a lo mismo, a salirse porque la situación de la iglesia ya está muy mal. Es porque están mirando la situación y no están viviendo de acuerdo a las profecías. La fe demanda que nosotros actuemos de acuerdo a la palabra de Dios y obedezcamos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios demanda que cuando el pueblo está muerto, nosotros hemos de profetizar la realidad divina, no lo que vemos. Tristemente, muchos que se llaman fieles y que dicen vivir por fe y todo eso están actuando de acuerdo a lo que ven, no de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Esto nos indica claramente que hay una tremenda crisis. Antes que venga el avivamiento, hay una tremenda crisis dentro del pueblo de Dios. Tanto que el pueblo de Dios, ante los ojos de Dios, está muerto. En las palabras de Jesús, en Mateo 25, las vírgenes se duermen. Están todas setas, todas durmiendo. Han perdido su fervor. Y luego, fíjense, cuando el Señor comienza la obra, cuando el profeta profetiza, y yo te quiero decir que esta profecía ya fue proclamada por Ezequiel miles de años atrás, por lo tanto, esto se va a llevar a cabo. No es una profecía condicional. Dios ha dicho que esto va a ocurrir, pero va a ocurrir con aquellos que estén dispuestos. Porque, mira lo que dice ahora, versículo 7. Profeticé pues, ¿cómo me fue mandado? No por lo que veía, sino por lo que le fue mandado. Es bien claro en cuanto a eso. Y hubo, mira lo primero que ocurre, y hubo un ruido mientras yo profetizaba y he aquí un gran temblor. Lo primero que ocurre cuando la profecía se comienza a cumplir es que hay un zarandeo. Hay un temblor dentro de la iglesia. Hay un tremendo ruido. Claro, el ruido es porque comienzan a volar los huesos de un lado a otro del valle a buscar su hueso. La, la- la- la pierna comienza a buscar, ¿cómo se llama? El fémur comienza a buscar la rodilla, la bolita de la rodilla, no me acuerdo cómo se llama. Y así todos los huesos van buscando su hueso, su propio hueso. Clic, 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 clic. Imagínate el ruido. Es como que hubiera caos. Lo primero que se ocurre es un caos. Y eso es lo que nosotros llamamos el zarandeo. Dios va a zarandear a su iglesia.
Lo primero que ocurre, tremendo caos, pareciera que el valle se volvió loco, huesos volando de un lado para otro y un temblor. Y luego dice, y hay aquí un temblor y los huesos se juntaron. Así que el resultado del zarandeo es que hay unión dentro de la iglesia. Aquellos huesos que escuchan la palabra de Dios se unen. Pero antes de aquello es haber tremendo caos. Ahora la iglesia está desunida, estamos desunidos en todos los puntos. Pero viene la hora en que Dios va a tener un pueblo unido. Los huesos van a estar unidos a huesos, pero todavía van a ser esqueletos. No son, no están vivos todavía, son esqueletitos, pero ya están unidos. Es la primera unión, lo mismo que hizo el Señor con los apóstoles. Antes de derramar la lluvia tardía, o la lluvia temprana para ellos, pero era como se llama tardía. Ya el Señor les había dado su espíritu para hacer la obra de la lluvia temprana cuando Él sopló su espíritu en el libro de Juan. Y ese espíritu llevó adelante la labor de unirlos durante los 10 días, los unió, se pidieron perdón, se dejaron de criticar y se unieron con el propósito de estar listos para recibir la lluvia tardía o el derramamiento del Espíritu Santo. Aquí ocurre lo mismo. Los huesos se unen, pero son huesitos. Es más lindo ver un esqueleto que ver huesos diseminados por todos lados, pero todavía es medio asustadizo. Ver un esqueleto, si lo ves de noche, te asustas. No tiene vida, el esqueleto está muerto todavía. Mira lo que ocurre luego, que el esqueleto ya está formado, los huesos se unieron, encontraron todos tus huesos, se formó un cuerpo. El cuerpo ha sido vuelto nuevamente a ser hecho. Porque la iglesia de Cristo es un cuerpo. En el valle no hay un cuerpo, el valle está diseminado. Ahora hubo unión y se vuelve a formar el cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Y luego dice el versículo 8, y miré, y he aquí, tendones subieron sobre ellos. Y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había espíritu. Eso es lo que nosotros llamamos la obra de la lluvia temprana, que es el poder de Dios para formarnos en su imagen. La transformación, la victoria sobre nuestras deficiencias, pecados, todo aquello se hace en ello. Entonces el Señor nos está recreando, el Señor está recreando a su iglesia en su imagen. Al final del versículo 8, Dios ya no tiene un esqueleto, ahora tiene un cuerpo. Se ve bonito, pero todavía no tiene vida. Todavía no tiene vida. Nosotros creemos que estamos vivos, pero queridos hermanos, estamos muertos. Nosotros como pueblo, aparte de los años 1843 a 1844, no hemos experimentado el poder que la iglesia posee, el poder primitivo, el poder que tenía la iglesia en el día de los apóstoles. Eso es cuando la iglesia está viva. La iglesia nuestra, tristemente, los huesos están bien secos porque siempre hemos estado muertos. Del año 1854, la hermana de White aplicó el mensaje de la Odisea a la iglesia adventista del séptimo día. Algunos dicen, los días de los pioneros, la iglesia era tan buena. No, siempre hemos tenido tremendo. Fueron los pioneros que echaron a Elena de White, la desterraron a Australia porque no quería que siguiera predicando el mensaje de la justificación por la fe. Siempre hemos sido un pueblo obstinado, rebelde, llevado a nuestra idea. Por eso la Biblia claramente nos muestra como un pueblo muerto. Pero viene la hora cuando el Señor nos va a zarandear. Él va a tomar la obra en sus propias manos y va a zarandear a su pueblo. Va a sacar a todo aquello que tenga que ser zarandeado, que no se arrepienta, que no se someta, que no confiese sus pecados y esté dispuesto a entregarse totalmente para que Él haga su obra, va a salir volando. Todos los enemigos que han entrado a la iglesia adventista para tratar de destruirle, y tenemos muchos, todos van a salir volando. Llega la hora que el Señor no va a dejar nada, nada que no le pertenezca a Él. Va a quedar el trigo, la cizaña va a salir volando. Pero aún la obra no se termina.
Al final del versículo 8, Dios tiene un pueblo muy lindo, se ve lindo, pero está muerto todavía. Es un cuerpo. Dios ha reformado la iglesia, la ha formado, pero no la ha reavivado todavía. Tiene un pueblo que se parece a Él, pero no tiene el poder de lo alto, porque el poder de la iglesia es el Espíritu Santo. El poder de la iglesia es el bautismo del Espíritu Santo. Y dice ahí el versículo 9, y me dijo, profetiza, Espíritu, profetiza al Espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Se fija que todavía estaban muertos, pero ahora van a vivir. Y dice, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Y eso es lo que Satanás está aterrado. Él no quiere que esto ocurra dentro de la iglesia. Si hay algo que mantiene a Satanás despierto en la noche, este, esto es esto es lo que a Satanás le da, como se llama, insomnia. Que la iglesia adventista sea reavivada y reformada y que Dios derrame su espíritu sobre ella. Él sabe que si eso ocurre, se le acabó, porque él no tiene poder para pelear contra una iglesia que está llena del Espíritu Santo. No tiene poder. Él puede pelear contra una iglesia que no tiene el Espíritu Santo. Una iglesia que está más muerta que viva, él la puede controlar, él la puede hacer con ella lo que quiera. Pero si la iglesia, seres humanos que se han entregado a Cristo, tienen la imagen de Jesús, han sido rehechos en la imagen de Cristo, son llenos del Espíritu Santo, él no tiene poder para pelear contra ellos. Se le acabó. Entonces, ¿cómo sabemos que esto ocurre antes de lo que viene? Porque si tú miras Ezequiel 38 y Ezequiel 39, te vas a dar cuenta de que es el rey del norte que se levanta contra la iglesia. Se lo llama Gog y Magog, que vienen del norte. Gog y Magog en Apocalipsis 20, 21, 20 son presentados como los enemigos de Dios. Gog y Magog es todo el mundo unido contra el pueblo de Dios. Dios no va a permitir que eso ocurra hasta que la obra dentro de la iglesia esté por lo menos comenzada. Porque el gran zarandeo comienza a un punto y sigue cuando se levanta la persecución y sigue en el comienzo de la tribulación previa, todo aquello es gran zarandeo hasta que se acaba el tiempo de gracia. Pero el pueblo de Dios, el sellamiento del pueblo de Dios tiene que ocurrir y el reavivamiento antes de, porque si no, seríamos totalmente incapaces de soportar lo que viene. Entonces, tanto en Ezequiel como en Mateo vemos la misma cronología. Reavivamiento del pueblo de Dios, hay un gran zarandeo dentro del pueblo de Dios que viene con falsas doctrinas, enemistad entre nosotros, se enfría el amor y viene mundanalidad, todo eso viene, parte de eso, luego viene persecución, se añade al gran zarandeo y junto con esa obra está la obra de recrear al pueblo de Dios en su imagen y darle poder. Cuando eso ocurre, entonces viene la proclamación del Evangelio a todo el mundo con, con un pueblo que ha sido santificado y un pueblo que tiene el poder del Espíritu Santo. Aquello que nos ha tomado 150 años de hacer, va a ser hecho en materia de meses, va a ser llevado a cabo la proclamación del Evangelio a todo el mundo. Y como reacción de ellos, Satanás entonces levanta a la abominación desoladora, al rey del norte, a Gog y Magog, que es la unión de iglesia, Estado, la triple unión que ha ido a todo el mundo a preparar a los reyes de la tierra para la batalla del Armagedón. La batalla del Armagedón es la batalla que se lidia luego que se cierra el tiempo de gracia entre los 144.000 y el resto del mundo que quiere destruirlos. Muy bien, entonces ese es el preámbulo que nos permite ver que a pesar de que estamos viviendo tan cerquita, ya se ve ya tan cerca de venir los últimos eventos sobre nosotros. El papado ha sido aceptado por todo el mundo. Estados Unidos ya se unió con el papado en varios niveles político y religioso. Entonces, ¿qué es lo que falta ahora? Es la formación de la imagen de la bestia.
Vámonos entonces al libro Apocalipsis 13, vamos a leer eso y ya con eso lo dejamos para la próxima semana. Apocalipsis 13 tiene dos bestias, la bestia que sale del mar, la bestia que sale de la tierra, la bestia que sale del mar es el papado. No permitas que nadie te diga que no es así. Hay un movimiento dentro de la iglesia que está tratando de negar nuestro entendimiento profético. Hay teólogos, profesores que andan enseñando, ¿no?, de que debiéramos pedirle perdón a la iglesia católica porque hemos hablado falsamente de ella. Que falsamente de ella le vamos a pedir perdón a Satanás por haberse revelado del cielo. No, nuestro entendimiento profético no es original a nosotros, nosotros lo hemos heredado de los reformadores y es verdad, está basado en principios muy fuertes que no pueden ser movidos. Incluso el entendimiento del número 666, que se ha negado últimamente y que se dice que no, que el Vicarius Filii Dei ya no es, eso es un entendimiento falso, que nosotros no, eso es falso, no es verdad. Hay suficiente evidencia para mostrar de que el nombre Vicarius Filii Dei fue un nombre que el papado usó durante la Edad Media. Y en el año 1915, cuando a un obispo se le preguntó en una revista en Estados Unidos católica, se le preguntó cuál era uno de los títulos oficiales del papado, él dijo Vicarius Filii Dei, estaba ahí en la publicación. Entonces es claro, pero ¿por qué se han levantado ahora dudas y ataques contra eso? Nuestro ataque profético, los 1260 días, todo aquello está siendo atacado. ¿Por qué? Porque el papado quiere crear confusión y callar a la iglesia adventista. El papado sabe que nosotros tenemos la luz necesaria para desvelar el engaño papal ante los ojos del mundo. El papado le tiene temor al mensaje adventista, le tiene terror al libro El conflicto de los siglos. Terror. Entonces, por eso, cada vez que se promete que vamos a distribuir el libro El conflicto de los siglos a todo el mundo y le vamos a dar una copia a todos, se hace una publicación del conflicto de los siglos que le sacaron todos los dientes. Se le saca los dientes al conflicto de los siglos y se le dejan solo la encía, entonces no pueden morder. Porque hay poderes dentro de nosotros trabajando en contra de nuestra identidad, de nuestro propósito profético. Nosotros no nos hemos de preocupar, la cizaña va a crecer junto con el trigo, dice el Señor Jesús. Y que son los ángeles del cielo que van a sacar a la cizaña y la van a separar del trigo. Nosotros no nos tenemos que preocupar de eso, pero tenemos que ser inteligentes, saber de que la Biblia ya nos mostró que esto iba a ocurrir. Tenemos que tener una fe inteligente para no desanimarnos. No nos hemos de dedicar a criticar, a apuntar el dedo, a publicar el nombre de los líderes de la iglesia que nosotros creemos que son cizañas. No, esa no es nuestra labor. Nuestra labor es, uno, prepararnos para ser fieles. Y dos, predicar el Evangelio. Y mantenernos adentro de la iglesia, pase lo que pase, afírmate el cinturón porque se va a poner más entretenida la carrera. Se va a ver más entretenida, como cuando uno sube en la montaña rusa. No sé si alguna vez han ido a una montaña rusa, me acuerdo que un amigo, nosotros yo éramos niños, yo tenía 11 años, un amigo me dice, vamos al parque de entretenciones. Ya vamos, yo te pago, me dice. Ya vamos, nos fuimos. Y nos subimos a la montaña rusa. En Chile una montaña chiquitita. Y, y nos subimos al carro y el carro comenzó a subir. Ay, mi amigo decía, mira, dice, y esto, yo no sé por qué la gente grita por esto si no pasa nada. Y yo pensaba en mí mismo, espérate que lleguemos arriba, digamos, pero linda, diciendo, mira qué lindo, riendo si llegamos arriba y de repente se ve para abajo en la caída y él comenzó a perseguirse cuando el carro iba a toda velocidad. De la misma manera, nosotros todavía no comenzamos a caer con todo lo que tenemos que caer, así que afírmense, oren, prepárense espiritualmente, porque la carrera se va a poner más entretenida. Ahí propongámonos ser fieles hasta la muerte. Esta iglesia lo va a hacer, va a seguir hasta el fin. ¿En qué condición, cómo va a ser a medida que entremos a la persecución y todas esas cosas? Dejémoselo al Señor, pero
el pueblo que contiene el mensaje para el último día. La iglesia adventista del séptimo día va a ser la iglesia victoriosa. Y tenemos nosotros que mantenernos dentro, no salir con grupos independientes que andan diciendo que ellos son los mejores, que hay que darle a ellos los diezmos. No te apartes, mantente dentro, no importa si Dios ya prometió que Él va a revivar a su iglesia. Y por eso hemos de esperar con la seguridad que cuando uno, como uno se despierta a medianoche, se desvela y abre sus ojos y uno sabe que va a salir el sol a las 5 o 6 de la mañana, la misma certeza hemos de tener de que estas profecías se van a cumplir y de que Dios va a tener un pueblo, la iglesia, victoriosa. Y para eso tenemos que prepararnos. Nosotros personalmente, si estamos todos entre los huesitos, en este momento somos todos huesos. Así que tenemos que prepararnos, vamos a investigar nuestra propia vida. Estamos haciendo cosas que van en contra de la voluntad de Dios, nosotros. ¿Para qué le voy a tratar de sacar la paja al ojo ajeno si yo tengo una mansa viga en mi propio ojo? ¿Ah? Pedirle al Señor, Señor, abre mis ojos. Dame poder. Tengo problema con la dieta. Soy intemperante. Estoy tomando, comiendo cosas, vistiéndome, pagando el diezmo. Comenzar a hacer investigación de todas las cosas para que, para estar listos, hermanos. Listos. Si la miren, las dos vírgenes estaban durmiendo. Las cinco vírgenes, las 10 vírgenes, todas estaban durmiendo, pero una dormía preparada. La otra no se preparó. Nosotros, mientras estamos en este estado de ser huesos, podemos prepararnos para lo que viene. Podemos recibir la gracia de Dios. Podemos tener nuestros ah, pecados perdonados. Podemos tener la seguridad que cuando venga el avivamiento nosotros vamos a ser parte de ello. Bueno, nos vamos al Apocalipsis 13 la próxima semana. Pero se está poniendo entretenido. Yo te digo, con Trump se va a poner re entretenida la cosa. El próximo año va a ser muy difícil. Hay ya rumores bien grandes alrededor de todo el mundo. Y nuevamente lo vamos a decir, si el Señor lo permite, Él es el que tiene el evento en sus manos. Pero por lo que escuchamos, el próximo año va a ser más difícil que el tiempo de la pandemia. Tienen planeado, los poderes mundiales tienen planeado hacer del próximo año o comenzar el próximo año un tiempo terrible. Ah, en la iglesia que prediqué hay un viejito, tiene 80 años y él es amigo del cabeza de los masones en Australia, uno de sus mejores amigos. Él por años le ha tratado de dar el mensaje y todo, y este año, a principio del año, este masón se fue a las Naciones Unidas. Cuando volvió, le dijo a su amigo, todo lo que le dijo fue, prepárate, porque el próximo año va a ser muy difícil, le dijo. Y el masón le dijo, antes que ocurriera la pandemia, le dijo al viejito que venía la pandemia, que venía tiempo difícil con pandemia. Así que el río suena, es porque piedras lleva. El tiempo, Dios es el que lo gobierna. Puede que ocurra el próximo año, como puede que no ocurra el próximo año. Pero hombre prevenido vale por dos. Hay que prepararse. ¿Cómo prepararnos? Hay que prepararse físicamente. Hay que, porque dice la Biblia que vienen hambrunas. Hay que preparar comida, guardarla, ponerla en contenedores sellados, comprar porotos, lentejas, garbanzos y guardarlas, porque viene hambruna. Entonces, nosotros hemos sido advertidos por la profecía, hay que prepararse. La hermana White cuando habla de que no hay que guardar alimentos es para el tiempo de gran angustia, eso después de que se cierre la gracia. Para este tiempo todavía hemos de prepararnos. Así que hay que ser sabios. Si tienes un lugar donde puedes crecer tus propios vegetales, crece tus propios vegetales. Tienes árboles frutales, cuando los colectes los árboles, las frutas este año, ah, sécalas, ponlas como conservas. Vienen tiempos difíciles, así que hay que prepararnos y hay que decirle a nuestros vecinos. Hay que salir, a lo mejor yo voy a publicar un librito, voy a salir a distribuir aquí algo chiquitito que le diga, esta información puede salvarte a ti y a tu familia. Hablar un poco de las profecías que están ocurriendo y decirles que lo que viene el próximo año es difícil, prepárense, dar un teléfono. Si necesita ayuda, contáctame.
¿Por qué? Ahora a lo mejor te toman por loco, pero cuando ocurra, se van a acordar de que que se van a acordar de ti y va a ser oportunidad para compartir el evangelio y ayudar a la gente alrededor nuestro. Así que yo pienso que con la elección de Trump estamos avanzando un poquito más cerca de la formación de la imagen de la bestia en Estados Unidos, si Dios lo permite así. Pero para que ello ocurra, la iglesia tiene que ser reavivada. Así que hemos de orar con ahínco, Señor, reavívanos, derrama tu espíritu. Día, mañana y noche yo estoy orando para que el Señor derrame su espíritu sobre su iglesia y nos zarandee y nos prepare para la hora que viene sobre nosotros. Muy bien, ¿hay alguna pregunta por ahí, hermanos? Están todos calladitos. Hola, pastor, buenas noches. Buenas noches, ¿Me hermano. escucha? Me escucha, mire, yo estoy en un grupo de amigos de la universidad y ahora revisando algunos mensajes encuentro este link y he llegado a dar con usted. Ese es el medio. Y me despierta una curiosidad, o mejor dicho, me ha hecho, lo poquito que he podido escuchar la última parte, al momento que he ingresado, me hace recordar más o menos unos 40 años atrás, un mensaje que me dio mi cuñado y él comenzó a tomar algunas decisiones porque escuchó casi lo mismo que acaba de decir usted ahora. Ya. Tomó algunas decisiones que con el transcurrir del tiempo, no sé si fueron inocentes y hasta cierto punto podría, no sé cómo podría calificarlas, pero ahora yo me doy cuenta que eran incoherentes con la realidad que se vivía o con el mensaje que Jesús nos da en su palabra, porque y él fue justamente el que compartió el mensaje conmigo y hablaba así igualito, pero han pasado 40 años, pastor, Ujú, que también escuché que la iglesia va a ser reavivada y hasta ahora no es reavivada. ujú. Escuché de la persecución y hasta ahora, al menos aquí, yo le hablo de Perú, no he sufrido persecución. Mm, ¿Cómo puedo conciliar esas ideas, pastor, que acaba de mencionar con lo que, pues eso realmente es lo que Jesús nuestro Señor nos enseñó? Yo te digo, lo que leímos está escrito en la palabra de Dios o está escrito en los libros del pastor Samuel. Mm, lo que, lo que ha dicho en parte está escrito en la Biblia, en parte, y en parte está escrito lo que dice la hermana White en los libros de Confieso de los Siglos. Pero hoy no leímos nada del espíritu de profecía, hoy fue toda la Sagrada Escritura y yo te puedo mostrar muchas otras profecías, tan solo lo toqué en dos hoy. Claro, pero Mayormente las propias palabras del Señor Jesús en Mateo 24 y Ezequiel 37, pero cada vez que uno ve las profecías del Antiguo, de las profecías que muestran el fin, ve a un pueblo reavivado. Ahora, es no que ocurrió 40 años atrás, pero tarde o temprano la lo que palabra me de hace, Dios se va a cumplir. lo que me hace ver es que el mismo mensaje que recibió mi cuñado y que le hizo tomar algunas decisiones que se puede decir que de lo que hablé después fue lamentable, porque el mensaje que él escuchó que nos van a perseguir y hay que huir de las ciudades. Y él tenía un terreno, dijo, para construir su casita, que recién una familia estaban formándose. Dijo, no, no, ya no es necesario construir, porque nos van a perseguir. Vendió el terreno.
tenía en ese tiempo su hijito estaba pequeño, escuchó decir de que el televisor es del diablo y regresó a la casa después de la iglesia y dijo, voy a vender el televisor. Lo vendió. Y el televisor con que se entretenía a su hijito, este, que en ese tiempo eran los dibujos animados en blanco y negro, él había escuchado que el televisor era la caja del diablo. Vendió el televisor. Eh, que él estaba trabajando en una compañía que de pronto dijo, no, en una compañía no, es mejor, escuchó que es mejor tener un trabajo independiente. Comenzó a trabajar independientemente, no tenía seguro, nada, y finalmente pasaron unos 30 años después, resulta que tiene cáncer, dejó a la familia como se dice acá en términos populares, en la calle. ¿Qué falló ahí? Estoy hablando de lo que, no estoy suponiendo, estoy hablando de lo que he visto Sí, en mi sí, tú hermano. lo viste, pero Realmente hermano, tú me escuchaste decir que ustedes tienen que dejar su trabajo. Tú me escuchaste decir de que tienes que, si tienes un terreno, no tienes que construir casa. Yo no he dicho nada de eso. Tú estás súper imponiendo la experiencia algo de tu familiar parecido, en lo que yo he ese mismo enseñado. mensaje, algo parecido, ese mismo mensaje, ¿no? Lo he escuchado así, pastor, de repente lo estoy interpretando un poquito mal, pero más o menos me hace recordar a eso. Claro, es que, mira, Mm, el hecho de que hayan habido experiencias negativas en el tratar de obedecer algo, hacer algo, o que tu hermano o tu cuñado lo implementó en forma extrema, no quiere decir que el mensaje de la Biblia es falso. Y tenemos que tener cuidado mm, nosotros de desechar lo que la palabra de Dios dice por el fracaso de una persona, porque hay muchos que han fracasado en su vida cristiana al entregarse a Cristo y ellos dicen que no les funcionó, pero hay millones de otros que sí les funcionó y que sí se entregaron de todo corazón y mm. trabajó bien para ellos. Entonces, lo que uno tiene que ver es qué es la Biblia, qué es lo que dice la Biblia. Mira, yo creo, Y mi deber es recibir lo que la palabra de Dios dice o rechazarlo y luego tengo que dar cuentas ante Dios. Pero lo que la palabra de Dios dice, tarde o temprano, se va a cumplir. lo que yo creo es que en la Biblia no hay mensaje falso. Lo que puedes ver es una forma de repente nosotros de interpretarla lo que el Señor quiere decirnos. Entonces ahí puede diferir uno de otro. Lee Pero Mateo por otro 24, lado, hermano. Lee Mateo por otro lado, 24 y por tú ejemplo, forma tu propia opinión, querido. mira, eso No, es lo no que, tienes que tú seguir lo que yo te digo. no, pero eso es lo que Toma yo la prefiero. Biblia y estudiala por ti mismo, hermano. Claro, claro, eso también no lo he escuchado lo primero, lo escuché cuando recién estaba entrando a la iglesia, cuando recién conocí la iglesia. También he escuchado eso, forma tu opinión por ti mismo. Pero lo que yo quiero encontrar, la respuesta, por ejemplo, aquí en mi iglesia tenemos un pastor, nuestro pastor en la iglesia, que ya está con nosotros más o menos de 4 años, y cuando él nos visita, porque nos visita de vez en cuando, tiene púlpito y nos trae una noticia que cuando él llegó dijo, hermano, vas a ver esto, la marca de la bestia, ya está, que esto, que lo otro, así que el fin se acerca. Y así de vez en cuando nos deja como que intrigados, sería la palabra. Nos deja intrigados. Pero pasa el año, sigue lo mismo, pasa el año, sigue lo mismo, pasa el siguiente año, seguimos. Pero Nosotros hermano, lo que hacemos mira, nosotros es predicar el Evangelio pero es y que eso. tú tienes que juzgar por ti mismo. Ve los eventos mundiales y ve Claro, pero lo que me la hace recordar profecía dice justamente lo que y usted ve si es acaba que de los decir. eventos mundiales se están moviendo hacia Pero la mire, dirección que la profecía apunta. Y no hay mire manera de negar aquello. A lo lo que mejor, usted acaba de, a lo a mí me mejor hace en el recordar justamente tiempo, lo que me hace recordar a mi pastor, lo que usted justamente me acaba de mencionar. Es que ahora con Trump
se vienen cosas difíciles. Claro. No, yo Así no es, dije que se vienen, se pueden venir. Y también dije de que los líderes mundiales tienen planeado que el próximo año sea un año muy difícil. Yo no estoy diciendo eso. Eso es lo que está el mundo entero hablándolo en YouTube. Todos lados están hablando de eso. Yo simplemente te estoy diciendo que el hace seis, próximo siete año años. vienen asuntos difíciles. Puede que venga, puede que Dios no lo permita. Entonces sería sabio prepararnos. ¿Y cómo nos preparamos? Junta comida, guárdala en caso que venga. Cómprate harina, porotos, guárdalos en tu casa. Y en caso que haya hambruna, tú vas a estar bien preparado y te vas a acordar de lo que yo dije. Si no pasa, no te va a dañar el tener comida en tu casa. Pastor, hace 6, 7 años nos llegó esa noticia de que se vienen días difíciles con la Claro. globalización y que el siguiente año y el siguiente año y pasan los años. Bueno, hermano, Estamos en lo mismo. van a llegar los días, dice el Señor Jesús, en el que el corazón de los seres humanos les va a fallar por el terror de las cosas que va a venir sobre ellos. Esa es palabra del Señor Jesús, no es mía. Ya, pero El si uno Señor está es con Cristo, misericordioso y Él extiende el tiempo. pero Él las detiene promesas, los vientos, Apocalipsis capítulo 7 por nosotros. Pero viene el momento en que no va a ocurrir. Entonces, si escuchamos en todo el mundo, porque no es la iglesia adventista que está inventando esto, son los medios de comunicación en YouTube que están hablando de lo que va a ocurrir, comentaristas, gente que está estudiando la situación política, que tienen acceso a documentos que tú y yo no tenemos acceso, que están sonando una alarma. Entonces, si Dios lo permite, puede que ocurra. Eso es lo que yo dije. Y si viene, entonces hay que prepararse. Por ejemplo, cuando en el año 2007 vino la caída económica, 2008 vino una caída económica, 2008, 2009, gente que yo conozco perdieron todo, todo quedaron en la calle. En el 2006, 2007, yo estudiando la situación, soné la alarma y le dije a mi iglesia, si están en deuda, sálganse, paguen sus casas si pueden pagar, si no lo van a perder. Algunos se rieron, que está loco, pastor, si las cosas están marchando bien. Vino la caída y algunos de ellos perdieron todo lo que tenían. Entonces es simplemente cuando el ruido suena, piedras llevas. Hay que prepararse, hay que ser sabio. Eso es lo que yo sí, estoy pero por diciendo. Yo ejemplo, no te estoy diciendo que ya el eso usted fin viene dice, mañana o que por Cristo viene ejemplo, el próximo año. No, no, no. Yo no estoy diciendo eso. Pero con la por ejemplo, subida de eso usted Trump, dice que, perdón, eso usted dice que ocurrió en el 2007. Estamos en el claro. 2024. Si eso fue un acontecimiento que estaba predicho, es un acontecimiento, ¿por qué se detuvo ahí? ¿Por qué no continuó? ¿Y por qué solamente ocurrió en su iglesia con algunos hermanos que usted dice? No, hermano, ocurrió mundialmente. La caída del 2008, 2009, la caída económica. Yo tenía un amigo que ahora vive en Australia, que estaba viviendo en Dubái en esos tiempos, lo perdió todo, 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 y Ya, él era pero rico. ¿cómo puede ser eso una señal real de lo que el Señor nos dice en su palabra, que son señales del fin del tiempo cuando fue un acontecimiento, vamos a decir, un movimiento económico, una crisis económica, y las crisis nosotros sabemos que tienen sus etapas, ¿no? De caídas y subidas, Hermano son, mío, son si tú ciclos. no crees lo que yo te estoy diciendo, está bien. Tú eres No, libre para no creer. no es que yo no crea, lo que yo quiero encontrar es la explicación de lo que acaba de decir, de que si eso ocurrió, Hermano, ¿por qué toma la no Biblia continuó? y toma el conflicto de los siglos y léelo por ti mismo. Lo he Y, y, leído, y lo he fórmate tu leído, propia opinión, hermano. lo he Luego, leído, mira los eventos que están ocurriendo alrededor del mundo y juzga por ti, hermano. No exactamente, permitas eso es que lo que yo estoy sea tratando. tu O sea, conciencia. Yo no soy tu conciencia. Yo simplemente estoy hablando de lo que yo veo que está ocurriendo y estoy sonando una advertencia. Si no pasa lo que yo dije y si Trump se le terminan los 4 años y él no ocurre, está bien. Bueno, no pasó. Pero si es que pasa y se forma la imagen de la bestia y Estados Unidos comienza a enforzar en la ley dominical, por lo menos estamos preparados, hermano. Es lo mejor es vivir constantemente preparados. Dice el Señor Jesús, hemos de velar. Y velar significa vivir constantemente preparado, observando lo que está ocurriendo alrededor nuestro. velar y orar, estar atentos a los acontecimientos y en oración, es lo que dijo el Señor, ¿no? Claro, Ujú.
Ya, pastor, muchas gracias. Esta inquietud Nada, hermano tenía. mío. Un abrazo. Ahora, ok. Bueno, querida familia, un Pastor, abrazo para todos. ¿Hay alguna otra preguntita por ahí? sí, pastor, Fernando por acá. Sí, Fernandito. Eh, he leído que lo que produce el zarandeo es el mensaje del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. Eh, Claro. ¿cómo, cómo usted cree que va a producir ese zarandeo a partir del mensaje del testigo fiel a la iglesia de la Odisea? Porque los que escuchen el mensaje van a correr a Cristo, van a recibir las, lo que el Señor nos quiere dar, que es los mantos blancos, el oro refinado en fuego y el colirio, que son todas, por supuesto, aplicación espiritual. Los que rechacen el mensaje no van a tener aquella experiencia y se va a ocurrir una división dentro de la iglesia. Aquellos que van a decir que es fanatismo y aquellos que no. Eso es lo que el Señor claramente Jesús nos muestra, hay una división dentro del pueblo de Dios. Ah, eso es lo que parte, hay varias cosas que crean el mensaje, así el zarandeo, falsas doctrinas. ah, Llevan el zarandeo. La persecución que viene sobre nosotros va a llevar el zarandeo. La persecución va a ser el terremoto que va a hacer que aquello que no se preparó salga volando. Gracias, pastor. Entonces, el mensaje de la Odisea juega un gran papel Ujú. en prepararnos para aquello. Hemos de escuchar aquel mensaje, de morir a nosotros mismos y reconocer que estamos muertos, que no hay nada en nosotros, que dependemos de Cristo totalmente, que Él es nuestro todo y hemos de ir a Él para recibir de Él todo aquello que necesitamos para, para estar listos. Él es nuestro todo. Jesús es nuestro todo. Amén. Gracias, pastor. Muy bien, si no hay alguna otra pregunta, hermana Daisy, si usted tiene pregunta, la veo ahí acercándose a la pantalla. Sí, sí, pastor. Yo quisiera entender un poco más acerca de lo que mencionó Gog y Magog, que eran eh, rey del norte, algo así. Quisiera que nos vuelva a Ya. explicar esa parte. Ezequiel 36, 38 y 39 presenta un ataque contra Israel por dos poderes que se llaman Gog y Magog. Y se nos dice que vienen del norte. Entonces, por supuesto, lo que es literal en el Antiguo Testamento es espiritual y simbólico en el Nuevo. Y en el Nuevo encontramos a Gog y Magog en el capítulo 20 de Apocalipsis. Y lo vemos como a todos los seres humanos que han resucitado bajo el poder de Satanás, rodeando la ciudad para atacarla y destruirla. Entonces, Gog y Magog, Daniel habla de estos enemigos del pueblo de Dios. Gog y Magog son el mundo unido contra el pueblo de Dios. Daniel lo habla como el rey del norte, que es de versículos 40 en adelante, que es la unión, la triple unión del papado, el protestantismo apóstata y el espiritismo, que han engañado a todo el mundo y ahora todo el mundo se encuentra contra ellos y en la batalla de Armagedón, que es la última batalla contra el pueblo de Dios, Satanás los mueve a atacar al pueblo de Dios. Ese es Gog y Magog. Y luego se manifiesta nuevamente Gog y Magog cuando se resucitan todos los impíos y Satanás los engaña para atacar la ciudad santa antes de que los impíos sean destruidos. Así que simplemente Gog y Magog es todo el mundo unido contra el pueblo de Dios para tratar de destruirlo. Entonces en Apocalipsis, en Ezequiel, lo que yo estaba apuntando era de que el reavivamiento de los huesos secos ocurre antes de aquel ataque. Jesús se refiere a aquellos como la abominación desoladora, es el mismo sistema, que es Mm. el papado, protestantismo, el espiritismo junto y todo el mundo con ellos. O sea, cuando pasa el milenio donde Satanás quiere atacar a la ciudad, son ellos también. Ese es Gog y Magog.
Es el rey del norte, es la abominación desoladora, es el mundo bajo el poder satánico queriendo destruir al pueblo de Dios. Ah, ya entendí. Ya, pastor, muchas gracias. De nada. Muy bien, ¿hay alguien más por ahí que tenga una pregunta o alguna acotación al margen? Pastor, ¿usted quiere decir algo? Sí, simplemente, pastor, muy bueno la disertación, me gustó mucho y sobre todo realmente no cabe duda de que estamos en la punta del final del mundo, ¿no? Sí, Y estos eventos con el presidente nuevo que en Estados Unidos, realmente un hombre muy fuerte, muy poderoso, y que realmente, bueno, quizás sería bueno, por lo menos, ¿no es cierto?, mirar con atención, porque la intención es que haya paz en el mundo, ¿no? Y claro, a toda costa va a querer que haya paz. Y bueno, sabemos que también forma parte de una forma de encontrar la paz, de tratar de que nadie esté enojado ni haya divisiones por ningún lado. Y eso va a ser, por supuesto, en forma lógica y natural, desde el punto de vista humano, de que realmente, bueno, hay que hacer la paz con todo y hay que tratar de que esto se mantenga y unir los poderes. Así que, por lo tanto, olfateamos que estamos muy cerca, pastor, realmente. Y como usted dijo, ¿no? Realmente nosotros como pueblo, eh, la mayor desesperación que deberíamos tener es tratar de mantenernos con el espíritu para recibir a Dios sobre todo, ¿no? Porque amén. Dios está deseoso de darnos a nosotros ese reavivamiento y ese espíritu para que realmente nosotros podamos salvarnos, predicar con poder y al mismo tiempo ser un pueblo maravilloso en el cual la gente pueda prestar atención a nuestro mensaje, ¿no? Así Amén. que, pastor, me gustó mucho y me encanta. Lo voy a seguir, ¿eh? Siga al Señor, no a mí. No, digamos, me voy a unir a las reuniones suyas, quiero decir, ¿no? Amén, Sí. amén. Gracias, pastor, un abrazo. Bueno, terminemos con oración. Querido Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, que ella, Señor, como una linterna en lugar oscuro, nos muestra el camino y nos muestra dónde estamos. Al ver los eventos que están ocurriendo alrededor del mundo, Señor, nos damos cuenta que vamos avanzando a paso apresurado hacia el fin, pero el tiempo está en tus manos. Y también, Señor, depende de la preparación de tu iglesia. Queremos suplicarte en el nombre de Cristo, Señor, que tú derrames tu espíritu sobre tu iglesia y que cumplas tu palabra, Señor, a través de tu profeta Ezequiel. Y, Señor, que la obra de reavivar los huesos muertos, Señor, secos, se lleve a cabo y que nosotros, cada uno de nosotros, tengamos la gloriosa experiencia de experimentar, Señor, lo que tú has dicho y que seamos reavivados, reformados, llenos de tu espíritu, para que así, Señor, cuando llegue la hora de la angustia que viene sobre todo el mundo, tu pueblo se encuentre listo. Gracias, Señor, por Jesús. Amén. Muy bien, un abrazo para todos. Muchas Chao, gracias. chao. Adiós. Hasta luego.